Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Es un privilegio estar entre los vivos y poder estar haciendo algo para Él como Él hizo todo para nosotros. Él, como dice la Escritura, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y nosotros pensemos también qué estamos haciendo para ser un poco gratos y recíprocos de todo el amor y la gracia y la misericordia que hemos recibido. Hace unos 1991 años, cuando sucedió esto extraordinario, lo de la resurrección, ya hablamos hace 8 días, pero yo quiero coger aquí unas personas para que entendamos qué es ser un cristiano verdadero o un seguidor y servidor de Jesucristo. Dice la palabra, pero vamos a orar primero y comenzamos. Pero esto es muy importante, que reconozcamos y honremos a gente que verdaderamente estuvo ahí en el lugar de los hechos. Vivieron en carne propia estas cosas y nos dejaron un legado tremendo. Cosas muy importantes para nosotros, para que aprendamos qué es ser un servidor y seguidor de Jesucristo. Oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos una vez más en este día y en este tiempo, Señor, en los mejores, quizás el fin de los tiempos. Quizás seamos nosotros los que estamos ya llevando el mensaje final, Señor, los que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Gracias, Señor, porque hoy hemos tomado la posta y ojalá estemos haciendo las cosas que usted ha dicho y las cosas que a usted le agradan, Señor. Bendito, gracias. Gracias por su vida, que fue un ejemplo tremendo. Gracias por su muerte. Gracias por la resurrección. Gracias por su ascensión. Porque todo esto tiene mucho sentido. Y todo es por nosotros y para nosotros, Señor. Así que ayúdenos a ser agradecidos y que la palabra de Dios hoy pueda correr y ser glorificada. Y que nosotros la tomemos en serio también. Cojamos el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que expusieron su vida, Señor, para dejarnos este paquete de doctrinas también a nosotros. Y nosotros veremos qué es lo que estamos haciendo. Pero ayúdenos, Padre. Y que el Espíritu Santo siempre sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Este es un versículo muy importante y que para mí me dice qué es ser un cristiano. ¿Qué es ser un seguidor de Jesucristo y servidor de Jesucristo? Y donde Él esté, estaremos también sirviéndole. Y solo veo en las mujeres que se aplica mucho este versículo. Dice Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. No es solamente me sirve y yo me voy y él se queda acá. No, sígame. Porque si le va a servir tiene que estar donde él esté para que le esté sirviendo. Pero dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, donde él esté. Si alguno me sirve, me sirviere, mi Padre le honrará. Yo digo, esto es ser un cristiano, un seguidor de Jesucristo y servidor de Jesucristo y estar donde Él está. Él no siempre estaba en lugares muy bonitos donde uno puede servir y acercarse y todo. Ahora lo estamos viendo, lo vimos crucificado, rodeado de sus enemigos, donde no era fácil acercarse, pero algún grupito sí se pudo acercar hasta allá. Las servidoras de Cristo y seguidoras. Y esto es lo que yo quiero aprender de estas mujeres que le siguieron y le sirvieron, porque dice acá en el Evangelio de Lucas capítulo 8,
versículo 1 al 3, dice la palabra. Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras mujeres que les servían de sus bienes, les seguían y les servían de sus bienes. Así que estos son verdaderos creyentes, cristianos, que le siguen y le sirven. Dice que de sus bienes le servían, gente agradecida. Yo lo que veo es gratitud en el corazón de esta gente que le sirvió y le siguió. Recibieron un beneficio, o no sé cuántos, pero un beneficio por lo menos recibieron. María Magdalena le expulsó 7 demonios que salieron de ella. Piense bien. Poseída por 7 demonios. Las otras mujeres, sanados de enfermedades y todos, pero no todos le siguieron. Aquí yo no veo a Bartimeo, ni al otro ciego, ni al paralítico, que le están siguiendo, que recibieron beneficios. Ahora, no sé si ellos aportaban para el mantenimiento de acá, porque les servían de sus bienes. Tal vez preparándoles comida, llevándoles lo que necesitaban. Pero es gente que agradece el servicio que recibieron de Dios. A nosotros nos falta mucho esto, ser más detallistas con Dios y con los demás, también con nuestro prójimo. Decir, esto me hicieron, tenemos que ayudar nosotros también a hacer, manifestarnos de alguna manera. Pero a mí me llama mucho la atención y aprendo mucho de estas seguidoras de Jesucristo. Gente muy agradecida, que es lo que yo veo acá en esto. Ahora, si vamos al Evangelio de Mateo, vamos a seguirle las huellas. Esto, creo que hace un año hablaba más o menos de esto, pero esto no pasa de moda, siempre será necesario. En el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, cuando ya... leamos desde el versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres. Ahí están, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Si alguno me sirve, sígame. Ellas están cumpliendo ese versículo 26 del capítulo 12 de Juan. Las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Esto es muy importante, 56. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí está María Magdalena, María la madre de Jesús y la madre de los hijos de Zebedeo. Pero le siguen y le sirven. Qué importante. En el capítulo 28, versículo 1 dice, pasado el día de reposo al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y las otras mujeres a ver el sepulcro. Si yo le sigo y le sirvo y de pronto supe murió, diría, un problema menos. He cumplido. Hice todo lo que pude mientras estuvo vivo, pero ellas no se detienen, siguen, van buscando. Vuelvo y leo el versículo 1 del capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y
y la otra María a ver el sepulcro, a ver qué había pasado. Y seguimos leyendo, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y ellas estaban pendientes de todo esto, pero el ángel les dice una verdad tremenda que para nosotros es muy importante, o para mí. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Yo no sé qué dirá de nosotros si un ángel que nos encuentra dice: ustedes ni idea tienen de lo que están hablando y de las cosas, pero que le digan: yo sé que este está buscando a Jesús. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo que iba a Galilea y todo. Buscan a Jesús, dice la palabra acá. Bien, pasemos en Marcos. Marcos capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 40. Dice: también habían mujeres mirando de lejos, pero con el ojo puesto en todos los movimientos que se estaban haciendo, y la mirada creo que puesta allá en esa cruz en Calvario. ¿Qué van a hacer con Jesús? ¿Qué va a pasar? Mirando de lejos, entre las cuales estaban la infaltable María Magdalena. Creo que fue una mujer muy agradecida. El favor que le hizo el Señor nunca lo olvidó y le siguió y le sirvió. María, la madre de Jacobo el menor y de José y de Salomé, quienes cuando estaban en Galilea le seguían y le servían, y otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Pero recalca esto: les servían y les seguían. Eso dijo el Señor: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Y si alguno me sirviere y me siguiere, mi Padre le honrará. Y Dios honró a estas mujeres tremendamente. Dice el versículo 42, cuando llegó la noche, porque era ya la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Estaban ahí, pero pendientes. ¿Qué va a pasar con el cuerpo de Jesús? Uno puede decir, pero ya está muerto, ya para qué nos preocupamos tanto de esto. Pero estaban pendientes y mirando dónde ponían el cuerpo de Jesús. Y ya supieron y toda la cosa y dirían, ya sabemos dónde está Él. El capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Siguen sirviendo y siguiendo. Compraron, les costó y fueron para ungir el cuerpo del Señor. Siguen sirviendo. Esto es importantísimo, es una lección tremenda para uno, para mí, que es servirle al Señor.
Muy de mañana, el versículo 2, el primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde fue puesto. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como él les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Creo que de todas, esta era la que lo buscaba de todo corazón. Y le apareció primero a ella, no a Pedro ni a ninguno de los apóstoles, porque ellos no están aquí. ¿Dónde estaban ellos? Dice el versículo 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, escondidos por causa de los judíos, dice también. Entonces le apareció a María Magdalena, fue la primera en ver a Jesús resucitado. No fue el privilegio de ninguno de los hombres que pudiera decir Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, todos estos. Tuve el privilegio de ser el primero en ver a Jesús resucitado. Pero no, la tuvo una mujer que está donde Él está, porque Él dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará, y aquí está. Nosotros vemos y seguimos a Jesús, pero de lejos, escondidos, y no hablamos mucho, y eso sí es que hablamos, y con cuidado para que, por el peligro, que de pronto nos rechazan o alguna. Es decir, lo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con lo que hicieron estas mujeres. Y el tiempo era peligroso cuando todo esto estaba fresco todavía. Así que finalmente se apareció a los 11, dice el versículo 14, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y después de esto les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta cuestión del versículo 15 y 16 es así de sencillito, y a pesar de ser tan sencillo, muchos tienen problemas para creer en lo que Cristo dijo. No, esto no es necesario, esto es obra, la salvación es por gracia. Pablo dijo que por gracia sois salvos por medio de la fe, pero por mí no murió Pablo, murió Cristo, y yo hablaré lo que dijo Cristo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Y yo les decía una vez, si yo me salí del salón del reino para seguir a Jesucristo, es para seguirle y servirle y hablar lo que Él me mande hablar, pero no voy a hablar lo que otro diga si no está de acuerdo con lo que Cristo habló. Porque en el capítulo 12, versículo 48 del mismo Evangelio de Juan, Él dijo, las palabras que yo les hablé, ellas les juzgarán en el día del juicio. Y esto, si lo habló Cristo, yo digo, amén, yo lo hago. Y yo le creo, aquel que dijo ser la verdad. Muy bien, entonces, tremendo fue esto. Se le apareció a María Magdalena
Y fue extraordinario todas las cosas que pasaron. Y fue la primera misionera que salió corriendo a avisar, había visto a Cristo resucitado. Y les estuvo avisando. Pasamos a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Pero ahí estaban, pendientes de qué pasaría con el Señor en ese momento. Aquí está la historia de José de Arimatea nuevamente, pero vamos a leer el versículo 53 al 55. Dice, y quitándolo, lo envolvió, pidió el cuerpo de Jesús y dice, y quitándolo de la cruz, pues lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie, porque Cristo para mí llegó a inaugurar todo. Desde el pesebre donde nació, yo creo que Él lo inauguró. Ahí no habían animales, no había sido usado ni nada. Eso creo yo, porque empezando desde María, una virgen, donde en esa cuna no hubiera dormido ningún bebé, Él inauguró ese vientre también. La tumba donde a nadie habían puesto antes, Él la inauguró ahí. Y la cruz, yo me imaginaba antes una cruz ensangrentada y todo, pero yo creo que Jesús inauguró una cruz limpia. Todo lo que Él usó fue limpio. Lo envolvió en una sábana nueva, José de Arimatea. Compró una sábana y lo envolvió en algo nuevo y limpio. Todo era puro, hasta la túnica, cuando fueron a repartir las ropas de los que habían crucificado a Jesús. Partieron algunas ropas y cada uno se llevaba un pedazo, pero que cuando llegaron a la túnica dijeron, no la partamos, porque era de una sola costura. O sea, no había costura, yo creo que habla de la pureza de vida de Jesús. Todo era muy especial, así que, y todo era prestado también, lo que se le dio a Él. No tuvo nada. Él dijo, las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tremendo ejemplo que nos da hoy pastores que vivimos con una comodidad tremenda cuando Él no tenía nada. Por algo le tenían que servir y ayudar, porque Él no dependía de nada de eso. Era dueño de todo, pero se presentó dando un ejemplo así como aquel que no tiene nada, pero que lo tenía todo al mismo tiempo. Entonces las mujeres estaban lejos mirando. Aquí dice, volvemos al 53, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Me acuerdo ahorita también del pollino que trajeron para que Él entrara a Jerusalén, donde ninguno había montado, y Él era el primero, y este pollino ni siquiera saltó ni nada. Impresionante. Versículo 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. 55. Y las mujeres habían venido con Él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, cómo fue puesto su cuerpo. Ahí estaban. Ya bajaron al sepulcro, estaban mirando de lejos, dice aquí la palabra, pero de pronto ven que el cuerpo de Jesús es bajado y correrían para ver dónde lo van a colocar. Y dice, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo del Señor.
Ese privilegio no lo tuvo cualquiera. Qué bendición decir, ya sabemos dónde está y cómo lo colocaron, y vieron todo lo vieron ahí. 56. Y huertas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, pero dijeron, mientras tanto preparemos para ir a ungirle y todo. Ya sabemos dónde está, cómo lo colocaron y vamos a ir a ungirle allá. El problema era quién va a remover la piedra esa. El capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana. Gente que no dormía era, pero pendiente, que amaneciera rápido para ir allá a ver qué pasó. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y vieron a dos varones y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y ahí viene la preocupación. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron su rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló aún estando en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Pero miren, son las que hablan con el ángel. Los demás vieron fue el lienzo, las sábanas y la ropa, lo que quedó por ahí. Y se fueron a buscar eso como evidencias de que verdaderamente había resucitado, y encontraron lo que buscaban, evidencias, pero estas buscaban a Jesús y lo encontraron. Y fueron las primeras que vieron a Jesús, porque buscaban era Jesús. Nosotros encontraremos y miraremos lo que buscamos. Y si no buscamos nada, pues tampoco vamos a encontrar nada. En el capítulo 19, versículo 25 del Evangelio de Juan, se nos acaba el tiempo, dice en el versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahí están cuatro mujeres, al pie de la cruz, donde esto era un polvorín tremendo, todo lo que estaba pasando acá. El capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Aún oscuro. Ahora el problema es que no encuentra el cuerpo de Jesús. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella fue la que llegó con esa pregunta y preocupación también. Se lo llevaron. Esto es algo que está pendiente, de alguien que está pendiente de las cosas que están sucediendo. Y saliendo Pedro y sus discípulos fueron al sepulcro y todo lo demás. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, llorando. ¡Qué corazón de esta mujer! Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahora no está Jesús, están dos ángeles, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tremenda búsqueda. Esto es seguidor y servidor de Jesucristo. Si queremos aprender, sigámosle las huellas a María Magdalena. Y cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era él. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras?
Estas palabras de consuelo se las llevó María Magdalena, de la que Jesús le expulsó 7 demonios, y mostró una gratitud impresionante por el favor que recibió. Ahora, tal vez nosotros digamos, bueno, a mí no me ha hecho muchos favores, yo he sido alentado y todo, con más razón deberíamos nosotros seguirles y servirles si no hemos tenido necesidad de que Él nos quite una enfermedad o algún problemón que tengamos. ¿Cuánto más? No esperemos a que Él tengamos un problema y cuando Él nos quite pensar en algo, bueno, voy a ver si hago algo por Él. Pero aquí María está llorando porque se llevaron el cuerpo y no sabe dónde está. Y Jesús le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Tremenda pregunta del Señor. Ella responde, ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yo me lo echo al hombro y me lo llevo y le doy, como decimos, cristiana sepultura. Pero ¿dónde está? Quiero buscarlo. Se ha perdido, no encontramos el cuerpo. ¿Y cuántas personas están en la misma situación, tratando de encontrar el cuerpo de alguien para estar ya más tranquilo y saber qué pasó y todo? Pero ella dijo, si tú te lo llevaste, dime dónde está y yo voy y me lo llevo. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y la mandó como una de las misioneras a dar esa buena nueva a los discípulos. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora, no solamente que resucitó, sino que ya lo vi. Pero ellos no creyeron tan fácil, por eso en Marcos capítulo 16, versículo 14, les reprochó esa incredulidad porque no creyeron a la gente que lo habían visto. Pero lo vio, lo encontró, y a la primera que se le apareció el Señor, porque lo buscaba y lo buscaba de todo corazón. Entendamos que es un seguidor y servidor de Jesucristo. Impresionante. Así que damos gracias a Dios por las cosas que quedaron aquí y por mujeres que verdaderamente sobresalieron y pasaron a la historia por las cosas extraordinarias que hicieron. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia, y pido por el Ecuador, donde Dios me tiene, el mejor. Y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo,